Sean bienvenidos una vez más a Andén Sin Salida en un nuevo episodio. En el día de hoy, Ciudad de Buenos Aires vuelve a ser el tópico principal debido a una de las polémicas más controversiales de este último tiempo: la coparticipación, el transporte, los subsidios que le corresponden a los colectivos, a los trenes del AMBA, qué es de ciudad, qué es de nación y qué es de provincia. Es por eso que en el día de hoy, Nico Descalzo, ¿cómo andás? Muy bien, Gabriel, gracias a vos por la invitación y por el espacio que ya venís llevando hace un tiempo, donde me parece que está bueno dialogar con esta tranquilidad y este buen clima que se genera acá. Así que te agradezco por la invitación. Dale, muchas gracias a vos por venir. Sé que tenés agenda ocupada, estás acá, allá, vas para una estación, un barrio, el otro. Primero, para la gente que no te conoce, ¿querés contarle al resto de las personas quién sos, a qué te dedicás, qué haces? Sí, claro. Mirá, en esto, que diría así porque es un mundo bastante amplio y general, de tener un compromiso con la participación política, los temas sociales, ya van casi 10 años. Desde que empecé a participar activamente en política. Arranqué en el 2015. Siempre tuve inquietudes muy de niño, pero ya en esos años quería manifestarlo de alguna forma más activa. Y entonces yo soy del barrio Boedo. Y siempre me gustaba esa armonía y esa cosa madura que tenían o que tienen los sábados, ¿viste? Donde tenés la persona que está tomando el café en el bar histórico, la pareja que sale del supermercado. Ese clima de comunidad, de barrio, siempre me gustó, y donde siempre había personas paradas en la calle hablando de política o de los temas de la actualidad. Y entonces ahí siempre me generó el interés. Imagínate, 13 años, era bastante más chico. Quería meterme y quería charlar y quería sumarme. Y para hablar de política, y creo que además en los últimos 10 años, para poner un margen de tiempo, siempre hubo mucha polarización. Vos lo sabrás muy bien con los temas que tocas acá. Y además siempre había ciertos estigmas con la participación de la juventud. Entonces era medio complicado sumarse a charlas que entre comillas eran de adultos. Lo bueno es que en el último tiempo se empezó a normalizar un poco eso. Y entonces allá por octubre del 2015 me sumé al peronismo en un espacio político que está en Boedo y en Almagro. Eso es la Comuna 5 de la Ciudad de Buenos Aires. Y desde ahí hasta ahora vengo participando en distintas actividades, distintas formas, con distintos roles, pero la verdad que desde ahí hasta ahora siempre me motivó la participación en la política y sobre todo también en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos sos, qué sos, politólogo, sos abogado, sos...? Estoy estudiando la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales. Ah, bien. Siempre también, bueno, lo habrás visto también, el tema de la comunicación. Siempre fueron ejes con los que traté de manejarme, pero sobre todo la comunicación. A los 13 años, ese es otro dato, empecé un programa de radio con otras personas. Por eso un poco antes de estar ahora en vivo, hoy charlando, le preguntaba al operador cómo era un poco la dinámica de acá, porque siempre me atrajo la parte de la producción y esto que se hace, vinculado a los contenidos audiovisuales. Y entonces, bueno, comencé a hacer radio a los 13 y de ahí hasta los 17, 18 más o menos fui haciendo entrevistas, armando programas, y siempre me gustó eso. Y después, ya cuando había que agarrar una carrera universitaria, comencé en eso. Así que estamos ahí. Contame cómo empezaste en redes sociales, porque uno que te ve en Instagram, en TikTok, estás muy activo. Sí. ¿Cómo empezó todo? Y mira, y de hecho, yo sé que vos tenés un juego, el 4 en 1. No te adelantes. No me quiero adelantar al final del programa, pero también me comprometí y dije, bueno, ya que acá hay personas que nos están mirando y de paso que las saludamos, digo, bueno, quiero también ahí interactuar un poco con vos,
¿Por qué? Y sobre esto del tema de redes sociales. Yo creo que las redes son una herramienta y un medio, obviamente, como estamos acá, para llegar a la gente, pero en el último tiempo, y sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, me parece que hay una vacante importante y hay una deuda importante de un sector de la política de la Ciudad de Buenos Aires para con la ciudadanía de esta ciudad. A veces se cree lo inverso, que es el ciudadano el que le debe al político o a la autoridad o al representante ganar elecciones y demás, y que es la gente la que le tiene que dar una oportunidad a un sector de la política, a un partido político. Y yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires hay una deuda muy grande de un sector que compone la realidad política con la gente. Y entonces dije, bueno, quiero que empecemos a recorrer la Ciudad de Buenos Aires. Recorrer la Ciudad de Buenos Aires es recorrer aproximadamente los 49 barrios que tiene. Y entonces empezamos a tratar algunas temáticas, un poco así esporádicamente, voy a ser muy sincero, no teníamos pensado querer o teníamos la ambición y la motivación de recorrer todos los barrios. Arrancamos, y con una temática que es muy tuya también, con el tema subtes. La Ciudad de Buenos Aires tiene 6 líneas de subte y la mayoría, como vos sabés si lo comentás, fueron creadas en el siglo pasado. Hay un deterioro y hay una demanda muy grande con el servicio. Y entonces dije, bueno, estaría bueno poder contar un poco lo que pasa con el subte. Pero como para tratar de agarrar algunas temáticas muy puntuales. Y entonces empezamos a hablar sobre lo que pasa en el subte y empezaron a escribir algunos vecinos y vecinas desinteresados totalmente, o sea, sin nada político ni partidario, a decir, che, estaría bueno que vengas acá. Che, Nico, estaría bueno que vayas allá. Y así empezamos. Sinceramente fue así como arrancó. Y entonces nos propusimos caminar absolutamente todos los barrios, que es un desafío bastante importante, y contando lo que pasa en cada barrio. Creo que la Ciudad de Buenos Aires, por ser, como se dijo en su momento, la capital federal, se olvida de tener una agenda local. Y eso es muy relevante. Siempre se nacionalizan todos los temas. Todos los problemas se nacionalizan y nos olvidamos del día a día de la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, de eso es un poco de lo que después te quiero mostrar y charlar. Me acuerdo, no sé si vos te acordarás, cuando entras a la Ciudad de Buenos Aires por algunas autopistas tenías unos carteles que dicen bienvenido a la ciudad de todos los argentinos. Sí. Ya hace muchos años. Yo creo que en lugar de estar vendiendo permanentemente la ciudad hacia el resto de la Argentina o hacia el resto de Latinoamérica, porque empezamos a decir, no, la Ciudad de Buenos Aires es tal cosa, la mejor de Latinoamérica, no, tal cosa, la mejor de la región. Creo que lo que hay que empezar a tratar un poquito es que primero la ciudad sea para los porteños y las porteñas que viven acá. Que que esté todo en condiciones, que esté todo en regla, que no haya grandes demandas, grandes deudas del gobierno de la ciudad. Y me refiero al gobierno de la ciudad como un gobierno. Después hablaremos del PRO y demás, pero digo, como un gobierno. Y después la vendemos al mundo. Porque hay una ausencia de la agenda local y de lo que pasa todos los días. Pero ¿no crees que esta pregunta también te la hago porque vos me dijiste, no, debatamos, hagámoslo más como un debate antes que como una charla entrevista? Yo te pregunto más que nada por lo que yo veo en la ciudad. Yo a la ciudad la noto como un espacio, un lugar en donde, si bien es cierto que siento que le falta un poco esta agenda local, como vos decís, también creo que está como supeditada a lo que pasa a nivel nacional. O sea, sí, vos totalmente. me decís esta cuestión de le falta lo local, le falta como esta cuestión de venderse para adentro y no tanto para afuera. Bueno, también creo que es un poco difícil cuando la misma sociedad desconfía en los políticos. O sea, si vos les pedís a los políticos a nivel nacional que te respondan, no te responden, cuando los locales te respondan o no, bueno, es que no te das cuenta. Justamente eso coincido plenamente. No te das cuenta de los políticos o de las dirigencias o de los representantes de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué? Hace unos días me fijé las últimas interacciones, las últimas presentaciones, movidas de los bloques opositores en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.
si te das cuenta, es proyecto de repudio de tal cosa, proyecto de reconocimiento de tal otra, declarar el día de tal otra. ¿Sabes la cantidad de problemas que tiene la Ciudad de Buenos Aires? Como para que haya legisladores y legisladoras, y lo digo para todos, oficialistas y opositores, que estén tratando cosas que no son las relevantes. Por ejemplo, y acá, permiso. Sí, tranqui. Hay muchísimos ¿Me vas temas. a someter a mí al 4 en 1? No, al contrario, mirá. A ver, hay contanos. muchísimos temas. Sí. Estamos con esa Sí, cámara. con esa camarita. Muy bien. Para que vamos a sacar esto. Perfecto. Y lo ponemos acá un toque. Impecable. En el primer cuatrimestre de este año, la Ciudad de Buenos Aires tuvo fugas por doquier de las cárceles y de las alcaidías que hay en la ciudad. Acá, como vemos, 12 fugas de presos en 4 meses en la Ciudad de Buenos Aires. El último caso fue este lunes en Villa Urquiza y en 2023 hubo 41 hechos de este tipo en todo el año. Casi 3/4 partes. Mostrátela acá, ponétela Sí, más acá. ahí. Ahí está. Muy bien. Sí. Casi. No, pero que tiene que apuntar esta cámara. La ahí. nota dice: casi 3/4 partes de los presos alojados en calabozos deberían estar en una cárcel. Ok, O sea, perfecto. Esta es una situación que se está dando y es una preocupación muy grande que se da en toda la Ciudad de Buenos Aires. De hecho, me acuerdo que en la madrugada de ese primer cuatrimestre en San Telmo se habían escapado un par de detenidos. Sí, es verdad, me acuerdo. Y había gente que estaba preocupada porque estaban por las calles sueltos y la policía buscándolos. Y digo, eso es algo que está pasando ahora o que pasó en estos meses en la Ciudad de Buenos Aires. Ante eso, dijeron, bueno, construyamos alcaidías, que son lugares un tanto diferentes a las comisarías. Esto es en Flores. En Flores habían pensado Sí. en Si no, construir... que lo muestro yo, ¿eh? Si te ahí parece. ¿Está bien? el operador me dice que estamos bien. Dale, perfecto. Esto es una alcaidía. En Flores se iba a construir una comisaría. Al lado de una casa. O sea, claro, volvemos a... Esta es una casa. Ah, eso es una casa. Claro, es una casa. O sea, mirá lo que es esto, ¿eh? Esta es una casa y acá hay 50 detenidos en un lugar donde caben 30. Son las 25 de mayo, ¿no? Esto es bajo autopista. No, Flores me está diciendo. Flores, bajo el Aperito autopista. Moreno. Sí. O la de Lepiane. Y eso, Riviera Indarte al 800 es precisamente está. la Sí, dirección. Sí, ok. Y ahí te das cuenta, hay 50 detenidos en un lugar donde tendrían que haber 30. 50 detenidos en un lugar donde debería haber 30. Donde debería haber 30. O sea, hay superpoblación de detenidos. Y es un lugar donde además están en obras. No se terminó esto. O sea, Pará. hay A ver si detenidos. Déjame reflexionar a ver si lo entiendo. Sí. Me estás hablando de que construyeron un lugar, una símil comisaría para mantener a detenidos en un lugar para 30 personas. Hay 50 y esa obra no se terminó y ya hay gente alojada ahí. Ya hay gente ahí. Habían prometido una comisaría, lo que los vecinos están de acuerdo. Es una zona, Gabriel, residencial. El código de la Ciudad de Buenos Aires no permite construir este tipo de cosas bajo autopista. No, claro. Y además por acá abajo hay un subte también. Pasa un subte. Verdad. Entonces, acá hay gente detenida que debería estar en otro lugar. Y encima que estuvimos hace 2 semanas acá con un grupo de vecinos que nos estaban contando toda la situación. Y ya hubo 2 revueltas. Con lo cual, eso generó una grave preocupación de los que están ahí, porque es una zona, y no es menor dejar de decirlo, residencial, de casas bajas, de barrio. Y hay una preocupación muy grande, y ante eso, ¿qué hicieron los vecinos? Contratar seguridad privada. Porque no te queda otra que si te van a poner 50 detenidos en un lugar donde caben 30 y encima hay revueltas. Y la Ciudad de Buenos Aires, me contaba una persona que está un poco en el tema, después hay que confirmarlo, pero me lo contó de muy buena fuente, tiene una sola unidad de reacción por si hay revueltas y se les va de las manos a las comisarías o en este caso de las alcaidías, que es un nivel superior. Entonces es de una gravedad
enorme. Y cuando hablamos de agenda local, esto pasa en Flores ahora. Está pasando ahora. Después podemos seguir a otros temas, como por ejemplo, tiene que ver con el subte esto. Esto es Parque... Eso me gustará a mí, a ver. Esto te gusta a vos. Esto es Parque Patricios. Sí. Comuna 4. Sí. El Parque Uriburu. Sí, conozco. 30.000 metros cuadrados aproximadamente. Uh-huh. Un tercio del parque está tomado por dos empresas. Sí, es verdad. Es una zona que está entre dos hospitales. El Hospital Pena y el Hospital Churruca. En el medio tenés este parque. Este lugar donde guardan cosas, hay un cúmulo de cosas, de materiales, de dos empresas. Una es la del subte, porque acá está al lado de la estación de la línea H de hospitales. O sea, es como un depósito de MOBA, se podría decir. Desvase. Y de techín. ¿De techín? De techín. Que acá hay algo importante, ¿no? Porque con determinados temas hay cierto... Uno no está en contra de las empresas. No. Ni de nada por el estilo. Ahora, lo que no puede pasar es que haya un parque público de una comuna enorme, que es una de las comunas más grandes de la Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 4, Parque Patricios, Pompeya, La Boca y Barracas, y tenés un tercio que ya no lo pueden usar los vecinos. Y esta es otra imagen. Esto es lo que pasás, los que nos están viendo pasan ahora, y este es un muro, que es lo que separa el lugar donde están estas empresas depositando distintas cuestiones y lo que se genera al lado, que es basura, suciedad, incendios. Y acá nomás tenés una placita para chicos. Y no es menor, nuevamente, el tema de los dos hospitales. Tenés dos hospitales donde además hay necesidad de espacio público. No es una ciudad donde sobre el espacio público. Entonces, nuevamente, esto es agenda local. Otro tema muy importante, colegiales, porque permíteme, Gabriel, decirte, no hay que mirar un solo lugar de la Ciudad de Buenos Aires. Hay que mirar norte, sur, este y oeste. Para aquellos que solo se ocupan de una zona, hay que contar que hay problemas en toda la Ciudad de Buenos Aires, no en una partecita. Para aquellos que es un mensaje para aquellos que piensan que la ciudad se corta en Córdoba. O en Rivadavia, vamos a ser más generosos, perdón, Rivadavia. Claro, y para los grandes espacios políticos, te digo, no hay que ni mirar solamente al sur, ni hay que mirar solamente al norte. Quienes tengan capacidad de gobernar una ciudad, lo tienen que hacer mirando absolutamente todo. No es ni un sector que se ve más beneficiado, ni un sector que se ve más perjudicado. Además, tema inseguridad, tema limpieza / basura. Y tema transporte son 3 temas transversales a todos los 3.100.000 y pico vecinos y vecinas que tiene la ciudad. Entonces, hay temas que son transversales. Esto es colegiales, un playón ferroviario. Esta fue una de las primeras movidas que tuvimos en el mes de agosto. El playón ferroviario de colegiales podría haber sido un parque de escala metropolitana y ahora se está reduciendo a 2 plazas pequeñas. Lo sé, sí. Y hay 4 lotes, los que vemos acá que están en verde, que son los que los vecinos están tratando y se están organizando para que no se construyan edificios. Después el tema del patrimonio. Hay una ciudad, ¿viste esa idea de esa Buenos Aires, de las casas emblemáticas, de esa arquitectura fina, la París sudamericana? La ¿no? París sudamericana, ¿viste que nos decían eso? Bueno, te voy a empezar a decir que ya nos van a tener que dejar de decir eso. Sí. Porque esto es en Olazábal y Vidal, Belgrano. ¿Vos me estás jodiendo que tiraron esa casa abajo? ¿Podés creer? Mirá, y para que lo miren todos. Esta esquina, Olazábal y Vidal. Esto era hasta hace 4 o 5 años. Esto es ahora. Esto es lo que está pasando. Estuvimos ahí con una vecina, Natalia, que es arquitecta y es del barrio, y nos contaba que esto está pasando, pero a una escala importantísima y en toda la Ciudad de Buenos Aires. Esto pasa en Belgrano y pasa en cualquier otro barrio de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué me plantean un par de personas? Nico, pero estás en contra de la construcción de viviendas y el acceso a las personas a una vivienda.
Bueno, te cuento un informe, esta es una nota de Infobae, principio de este año, enero de este año. 228.000 viviendas vacías. La vivienda ociosa. Esto es un grave problema, porque no es que me decís, che, estamos construyendo viviendas porque la gente está pudiendo acceder, puede alquilar, puede comprar. No está pasando eso. Al contrario, se está derrumbando edificios, casas que forman parte del patrimonio histórico de la ciudad de Buenos Aires y que la mayoría terminan vacías o una gran parte termina vacía. Entonces, que pensé diga. que ahí en ese edificio vas a poner el casco histórico, el edificio casco histórico de San Telmo, el que tiraron abajo por el Metrobús. Bueno, San Telmo es otro hermosísimo barrio y que se ve muy golpeado por esto mismo. Y algo interesante a aclarar o a destacar. Nuevamente, uno no está en contra de la construcción de edificios, porque hay que empezar a hablar de la ciudad a favor que uno quiere. Creo que hay una lógica que se da hace muchísimos años que es, no, vos estás en contra, cualquier persona, ¿no? Estás en contra de la construcción de edificios. No, estoy a favor de la preservación de este tipo de inmuebles que son históricos. Estoy a favor de un acceso posible para la ciudadanía a que tenga su primera casa o su primera vivienda. Que sobre eso, por ejemplo, un informe que salió hace muy poquito de un instituto, atrapados. El alquiler de un monoambiente equivale al 70% del salario promedio de los trabajadores más jóvenes. Es una nota con un informe mucho más largo en el que se cuenta esta problemática. Digo, entonces, no es que la ciudad está teniendo una política de vivienda, una política habitacional. Primero, no hay planes de construcción de viviendas. Segundo, tiene que haber un crédito muchísimo más accesible de lo que se dice. Para quienes sean jóvenes y en general, para las familias o para aquellas madres que tienen a cargo su hijo, sus hijos, padres que tienen a cargo su hijo, sus hijos. Entonces, hay que pensar en políticas de vivienda. Y uno no está, nuevamente, en contra de la construcción de edificios, sino a favor de que sean accesibles. En base a esto que vos me decís, quiero meterme con dos obras que vos no mencionás y que me gustaría saber tu opinión, principalmente debido a todo esto que hablas. Principalmente a dos ejes, ¿no? Tema construcción, recuperación, vivienda ociosa, cantidad de departamentos deshabitados hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires y al mismo tiempo espacio público. Uno, Parque Lineal de Honorio Porredón. Conozco gente que lo ama y detractores. Conozco de los dos lados. ¿Vos de qué lado te posicionás? Mira, hay creo que muchísimas situaciones que se dan en la ciudad que en un primer análisis para mí lo importante ahí es tratar de escuchar al vecino o a la vecina que es o es el sector que va a tener que estar sufriendo durante un tiempo obras y el rediseño de su barrio. Entonces, uno puede estar a favor o en contra, eso es medio subjetivo dependiendo quién lo analice, pero hay una ausencia de espacios públicos enorme. Digo, tomando esa situación o esa experiencia, hay una ausencia enorme de espacio público. Y en muchas comunas tenés el discurso de estamos construyendo espacios públicos, pero en realidad es cemento. Es cemento. No tenés ¿Lo decís árboles. por el Parque Lineal o por otros en particular? Eso, pero como en general, en general. En general. El rediseño de las plazas El rediseño de las plazas se está haciendo así, que ves cemento. Hay una ciudad más gris que verde. Bueno, en el Parque Uriburu, en Parque Patricios, tuvieron que talar cantidades de árboles. Cantidades de árboles. Entonces, hay graves problemas con el espacio público que después de la pandemia o durante la pandemia se pudo exhibir y se pudo poner en valor el rol que tiene el espacio público. Pero duró un ratito eso. Te quiero preguntar por la otra obra que ahí no está y que vos mencionaste el tema de la vivienda. Edificio del Plata, que es el famoso edificio que está sobre Carlos Pellegrini. Casi llegando, pasando un poco el obelisco antes de Avenida de Mayo, que es enorme. Que había publicidades ahí. Había publicidades ahí. No te quiero preguntar por la publicidad, te quiero preguntar porque hay algo que para mí es contradictorio en el sentido de lo que
ofrece el gobierno de la ciudad, o que por lo menos tu relato, o lo que vos decís, o tu forma de verlo, tiene más sentido, que es, si tenemos una ciudad en donde cuesta alquilar, cuesta tener una vivienda, cuesta comprar, fíjate que el objetivo que tenían gran parte de los candidatos en ese edificio o con ese edificio, como con otros emblemáticos, era alquiler temporario. Sí, claro. Bueno, es que solo cuando se habla de políticas de vivienda en el último tiempo en la ciudad se habla de alquiler. Hay que empezar a hablar de un acceso concreto a la propiedad. Y no está ocurriendo. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste que la ciudad, digo, porque una cosa es la nación, ¿no? Pero otra cosa es la ciudad, que tenga un plan propio de construcción de vivienda? De construcción no me acuerdo. El último plan que me acuerdo de compra de propiedad privada fue mi primera casa BA. Sí. Que lo había hecho Mauricio Macri. Sí. Después de eso me acuerdo que él mismo la da de baja y pone a alquilar BA. Y después vienen los Procrear y que se hicieron un par. Sí, se hicieron un par y después nada más. Tampoco. Bueno, perdón, otro tema. Hablando ahora sí también de nación, pero vinculado a una agenda local. Los gobiernos nacionales, por lo general del peronismo, no le hablan a la ciudad de Buenos Aires. Parece que en la ciudad de Buenos Aires solo está la Casa Rosada y el Congreso, en ese corredor político que tenés desde que es toda Avenida de Mayo, Rivadavia, y nada más. ¿Y qué sentís? ¿Que es por una cuestión de...? La semana pasada me pasó de hablar con el invitado que me dijo, bueno, porque está esta sensación de gorilismo. No, como que se siente... Germán Paladino, que dijo, para mí la ciudad es peronista, pero en realidad la gente no se da cuenta. Es su noción de peronismo. Sí, Yo sí. discrepo con su noción de peronismo. No, y hay distintas formas como así simpáticas de tratar de explicar algo que en realidad no es. Yo de por sí no calificaría ni que la ciudad es A o que la ciudad es B. Ni la ciudad es la de hace 100 años atrás, ni es una ciudad pintada de amarilla como esta mesa. Ya no pasa eso, ya no pasa. Y en el último tiempo se empiezan a ver seriamente las dificultades que hay. Te hago un comentario. El jefe de gobierno anterior, que uno puede tener una visión un tanto más política sobre su rol y cómo de cierta forma trabajaba y no se le escapaban ciertas cosas que al actual jefe de gobierno se le escapa. Tuvo 6 ministros de seguridad. En 5 años cambiaron 6 ministros. En 6 años cambiaron 5 ministros de seguridad. Y los últimos 2 fueron expulsados. Uno es Eugenio Bursaco y el otro es Marcelo D'Alessandro. Eugenio Bursaco estaba viendo un partido de tenis en el exterior cuando se dio un homicidio muy grave en el barrio de Palermo, un caso que tuvo mucha relevancia, y el ministro estaba en el exterior, cuando la ciudad brotaba y sigue brotando de casos de inseguridad. El segundo, el último te diría, Marcelo D'Alessandro, estaba teniendo negociaciones, para decirlo de alguna forma, lo echaron por coimas que estaba negociando con un contratista de la Ciudad de Buenos Aires de las grúas. Entonces, para que te des una idea del deterioro y ese modo automático en el que se cree que se puede gobernar la Ciudad de Buenos Aires. A la Ciudad de Buenos Aires la tenés que gobernar todos los días, pues es una ciudad que puede ser un país. ¿Viste cómo se habla que La Matanza o la provincia de Buenos Aires en general es un país? Sí. Es un país, es una ciudad similar a Uruguay en cantidad de habitantes. Y para no compararnos con países o ponerla en niveles, vos una ciudad de 3 millones y pico de habitantes, no podés creer que está en motor automático y entonces vas un día a inaugurar una cosita y al otro día otra. Digo, tenés que ponerte a laburar de verdad. Y lo mismo esto es para la oposición, ¿eh? O sea, no es solo el despacho. Yo tengo una mirada particular sobre eso. Los despachos, ya sea desde el legislativo, ya sea quienes tienen cargos ministeriales, tiene que ser la calle. Y además, no recibiendo a organizaciones de tu propio espacio político todos los días constantemente. Hay que hablarle
y hay que ponerse en zonas incómodas. Hay que salir a caminar. Te podrán putear un día, al otro día te dirán, che, la verdad yo no estoy con ningún partido político, pero me parece interesante lo que están haciendo. Te digo algo, en estos últimos 2 meses, que fue donde decidimos salir a caminar fuertemente la ciudad y sus distintos barrios y las distintas problemáticas que tienen, me sorprendió de sobremanera, y lo comentaba con las personas con las que vamos y acompañan esta idea, la cantidad de vecinos organizados que no responden a ningún partido político, a ninguno, que dicen, che, pasó Villa Santa Rita, un hermoso barrio, el barrio de los Pasajes. La verdad me quedé enamorado y nuevamente agradecido con las vecinas que nos recibieron, un grupo de vecinas muy, muy divinas y simpáticas que nos contaron la historia de este barrio, el barrio de los Pasajes, y que están 3 generaciones ya aproximadamente peleando por un espacio público, por una plaza. No había plaza. Y 40 años trabajando para que haya una plaza. Y como esto te puedo nombrar un montón de personas. Cuando hablo de agenda local, Gabriel, y que estábamos charlando de eso también, por ejemplo, ese barrio durante la pandemia tenían una biblioteca, Rafael Obligado. La tuvieron que cerrar por la pandemia, como se cerraron un montón de cosas. Cuando la tuvieron que reabrir, ni siquiera reinaugurar, reabrir, el primer piso de ese lugar se inunda. Entonces tenían graves complicaciones para poder mantener, primero, con contenido esa biblioteca y después mantenerla ediliciamente. Hasta el día de hoy sigue teniendo esos mismos problemas. Una comuna, un cuerpo legislativo y un jefe de gobierno tendrían que estar dedicados a esas realidades. A la Ciudad de Buenos Aires está genial que la vendas en América Latina, en la región, en Europa y en el mundo. Pero gestionar una ciudad, que puede ser una provincia o un país, la tenés que gestionar con los detalles y estar en lo cotidiano. Y eso no está pasando, pero ni con el jefe de gobierno ni con el resto de la dirigencia de los distintos espacios políticos que están acá. Quiero meterme en el otro tema principal del día de hoy. Transporte, red sube, coparticipación y subsidios. Yo tengo mi teoría de que algo se están cocinando por abajo Jorge Macri y Javier Milei, cuando Jorge Macri sale casi como si fuese un acto heroico a decir, yo voy a pagar la red sube de los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos qué sospechás que se viene después? A ver, es complicado, porque estamos grabando esto un miércoles y sale un domingo. Pero yo lo único que le puedo decir a la gente, o por lo menos a mí lo que me parece es, estén atentos a la Corte Suprema, lo que pueda dictar o lo que pueda decir en las próximas semanas respecto al tema coparticipación. Porque hay un fallo que no se cumple desde el año 2021. Exacto. Que se lo pidió a la reta Alberto Fernández lo desconoció totalmente. Lo negó, lo combatió. Lo combatió y hoy por hoy Javier Milei también lo desconoce. Mismo con, Javier Milei, el ministro Luis Caputo, donde había una sociedad política, pero que con este tema tuvo alguna fisura, me parece. Pero, ¿sabes qué me preocupa de esas cosas? Yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires nos acostumbramos al simbolismo de decir, yo me voy a ocupar de tal cosa, yo de tal otra, o mismo pasa con las políticas de seguridad. Pero para no irnos del tema transporte, hay simbolismo y lo escuchaba Jorge Macri el lunes o el martes, en una nota en La Nación, que decía, tomé la decisión de hacerme cargo del transporte. A mí esas cosas, cuando se dan así de forma efusiva, yo le diría a la gente, cuidado, pues después nos vamos a ir enterando que el boleto va a empezar a aumentar y esos subsidios tal vez no empiecen a venir y se van a venir y va a haber complicaciones. Entonces, me parece que es un tema que hay que ser cautelosos porque, de hecho, la provincia de Buenos Aires también va a presentar amparos y ya los otros gobernadores del resto del país empezaron a plantear algunas problemáticas. Entonces, tema coparticipación siempre es un tema de lo que no se termina a hacer cargo del todo la ciudad, lo que no libera Nación, lo que tiene Nación. Entonces,
La verdad que es un tema interesante, pero que tendría que tratar de haber una política unificada de los bloques en la Ciudad de Buenos Aires. Hay temas donde no puede haber tantas diferencias o tantas divisiones. Después, independientemente de lo que se acuerde, pero por lo menos armar una mesa de debate y de discusión sobre temas que van a impactar a distintas gestiones. El gobierno del PRO, que tuvo a Mauricio Macri durante 2 gestiones, a Horacio Rodríguez Larreta durante 2 gestiones y ahora a Jorge Macri en una, no puede asegurarse de por vida que va a seguir gobernando la Ciudad de Buenos Aires. Como ningún sector político, y en cualquier lugar, provincia de Buenos Aires o el resto de las provincias que integran la Argentina. Hay que armar siempre mesas de debate, de discusión, porque así también le das más prestigio a los acuerdos que se pueden hacer y sostener, ¿no? Le das mayor legitimidad. Entonces, creo que en estas cosas, como el tema de la seguridad o como el tema del transporte, tenés que generar una mesa. ¿Y no sentís que la coparticipación termina siendo casi... No se me ocurre otra palabra que problema? Es un problema, sí. O sea, a veces me da la sensación de que... Voy a poner un ejemplo. Ya que tocamos el tema de transporte, es como que sí, te metes en mi salsa. Te motivas, sí, claro. Me motivas. Yo porque, por ejemplo, me pasó de leer hace unos días que el actual secretario de Transporte va a ir a hacer una recorrida por diferentes provincias del interior después de lo que fue su recorrida por la planta de Materfer en Córdoba. Ajá. Y viste que siempre está esta cuestión de... aclaro que amo a los cordobeses, me encanta su cultura, son re chistosos y realmente son recopados. Pero sí me pasa de que viste que siempre está esta cuestión del cordobés, o más que el cordobés, yo no diría el cordobés, sino el político cordobés que llega a gobernador de turno criticando o a provincia de Buenos Aires o a la ciudad por el tema coparticipación. Ahora fíjate que hay algo bastante interesante y algo casi diría chistoso, que es que el mismo gobierno de Córdoba es el que cuando Mogueta va a Materfer, va y le llora coparticipación. Entonces es algo, para mí es contradictorio, porque es como, pero si vos criticás que la ciudad de Buenos Aires recibe más y que la provincia de Buenos Aires recibe más, tu problema no es la coparticipación, tu problema es que no recibís tu porción de torta. Por supuesto. Bueno, es que si hay algo que en el último tiempo creo que viene pasando, es que nos empezamos a sincerar un poquito más. Entonces, no hay que estar hablando en contra de tal provincia o de tal otra. Hablemos clarito y claramente de que tu provincia quiere más recursos, que muchísimas, debe ser así. Porque hay una Argentina, y por problemas que se vienen dando hace muchísimo tiempo, de una falta de planificación integral y de sentar a los 23 gobernadores y al jefe de gobierno y demás, discutir qué modelo de país queremos, independientemente de que vos pienses algo, yo piense otro. Y esto no es ser dialoguista por ser dialoguista y el verso de, che, charlemos, porque siempre se puede encontrar un punto medio. O sea, realmente se acuerde lo que se acuerde, hay que tratar de llegar a pequeños puntos en común. Entonces, lo que están diciendo los gobernadores, como tema universidades y un montón de otros temas y otras temáticas, es quiero mayores recursos. En una Argentina que está sufriendo pero ¿no es un poco contradictorio? O sea, lo digo en el sentido de... Sí, claro, criticás a... Claro, porque es la solución fácil. Criticás a tal... Para vos comer más torta. Yo te voy a poner te voy a hacer una comparación explícita a Córdoba con un municipio de la provincia de Buenos Aires que me parece que se está manejando bien en esto. Esteban Echeverría. Hace poco tuve la posibilidad de estar en una charla que dio Grey, Fernando Grey, el intendente, que dijo, el presupuesto total de Esteban Echeverría es el presupuesto total de la ciudad de Buenos Aires en un año para cambiar baldosas. Sí. Es insólito. Sí. Pero al mismo tiempo me pongo a pensar en, bueno, ¿qué se hizo en Esteban Echeverría? Ahora hay más cloacas. Casi el 75% de la gente en Esteban Echeverría tiene cloaca. Pasos bajo nivel. La seguridad mejoró un montón. Sí, tiene su propio centro operativo monitoreo. Claro, entonces yo digo, cuando yo lo tengo que comparar con Córdoba,
y acá estoy haciendo el paralelismo con Córdoba, pero lo podría hacer con otra provincia, pero lo quiero hacer con Córdoba como para que se entienda que al final es el mismo signo político, Sí. peronista contra peronista. Pero estamos hablando de un tipo peronista que decidió tomó la decisión él de gestionar, tomando deuda, pidiéndole plata acá, allá, o aumentando los impuestos, pero haciendo obras que beneficien a su municipalidad con presupuesto reducido, versus una provincia que siento que sus políticos lo único que hacen es se quejan, y cuando alguien les da bola finalmente, será por cuestiones ideológicas o por cuestiones electorales que le conviene al presidente seguir posicionándose bien en Córdoba, después van y lloran con participación. Sí, claro. Entonces siento que el problema al final es como, bueno, pero no es que lo solucionaste el tema, o sea, no es que propones algo superador. No, hay temas que se van postergando, mira, sobre Esteban Echeverría, como otros, es muy admirable. Hay un periodista, analista, escritor, Jorge el Turco Asís, me imagino que Sí. lo tendrás. Qué personaje, por favor. Un personaje, el gran apodador que le dice a uno una cosa, al otro otra. Bueno, ¿sabes cómo le dice a los intendentes los mini gobernadores? Sí. ¿Por qué es así? Porque hay que estar en el primer mostrador al que se le acerca la ciudadanía, la persona de a pie todos los días. Y te lo digo por conocimiento muy cercano de algunas situaciones y de algún que otro municipio. Y realmente, ¿sabes qué? Yo soy muy partidario del anotador. Hoy una persona me decía, no, pero mirá, primera vez que veo a un chico joven con lapicera y papel. Soy muy de esa idea, de la demanda de la cercanía, de ir y contar y hablar de los problemas. Y los intendentes tienen que estar, primero, solucionando tal vez el problema de un bacheo o de un pavimento de una cuadra en un barrio que no tiene un gran crecimiento como tal vez hay en otras localidades. A la vez estar presentando ante la justicia y ante los tribunales amparos para que justamente le sea un poco más fácil la vida al laburante que todos los días tiene que ir de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires y que se tiene que tomar el tren y 2 colectivos, el tren y el subte. Entonces, la verdad que los intendentes tienen un grado de exposición muy grande, es muy alto el grado de exposición para un montón de demandas. Y digo, en la ciudad de Buenos Aires, más allá de que hay cosas que están resueltas a comparación del conurbano, no está esa misma demanda. O sea, por ejemplo, un tema que debes saber muy bien, la ciudad de Buenos Aires está dividida en 15 comunas. Cada barrio de la ciudad está agrupado en una comuna. Entonces, no sé cuántas personas saben que hay una junta comunal compuesta por 7 comuneros, comuneras. Uno de ellos preside la comuna. Que tienen un presupuesto reducido, que están peleando mayor autonomía de una ley, la 1777, que rige en la Ciudad de Buenos Aires, pero que no se cumple. Entonces, eso también podría pasar en la Ciudad de Buenos Aires, tener una mayor demanda con tu comuna, con el jefe de gobierno, pero tenemos como distintas categorías, ¿viste? Entonces se cree que el jefe de gobierno no tiene que estar en un... Perdón, y sea quien sea, Jorge Macri, Larreta, Ibarra, Mauricio Macri, el que sea. Tiene que estar en grandes temas. ¿A qué te referís con eso? Digo, que un jefe de gobierno tiene que estar resolviendo el problema de estar presente cuando, no sé, un barrio te demanda una plaza y la refacción de una biblioteca de ese barrio. ¿Qué decís? Como que el jefe de gobierno últimamente se quiere comportar como si fuera una figura más simbólica. No, de que no están en las cuestiones del día a día, de lo cotidiano. Creo que hay un problema con ese tema de lo cotidiano, de la demanda cotidiana, de los problemas chiquitos, que tal vez para un barrio, una comunidad son problemas grandes. Y nos acostumbramos a que tal vez la Ciudad de Buenos Aires sea el Ministerio de Relaciones Públicas con las otras provincias de quienes aspiran a llegar al sillón de Balcarce. Al sillón de Rivadavia, ¿viste? A la Casa Rosada. Entonces, hay jefe de gobierno que, los últimos 2, y tal vez el que está actualmente, que tiene aspiraciones mucho más grandes que el tener una ciudad en condiciones y como corresponde.
pero están más preocupados en ir a vender la gestión de la Ciudad de Buenos Aires a otras provincias para que tengan mayor conocimiento público, o ir a otras partes del mundo a vender la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, señores, antes de irnos afuera, ¿viste cómo se dice? Tengamos la casa en orden, diría Raúl Alfonsín. Tengamos la casa en orden. Entonces, eso me parece que es un poco de... ¿Te parece raro, por ser suave con la palabra, que sepas que estoy siendo suave con la palabra? Muy bien. ¿Te parece raro que el actual jefe de gobierno sea una persona que no vive en la Ciudad de Buenos Aires, que no nació en la Ciudad de Buenos Aires, y que si pisa la Ciudad de Buenos Aires es para irse a Aeroparque y de ahí tomarse un avión a otro lado? Mira, a mí me preocupó mucho cuando en el mes de diciembre del año pasado, del 2023, hubo eventos climáticos importantes, inundaciones, no eran 2 árboles que se te caían. Yo me acuerdo de estar volviendo a la noche de esa tormenta tremenda y tenías en varias autopistas árboles caídos. O sea, era un peligro total. Entre otras secuencias que se fueron dando en el último tiempo, y tenías al jefe de gobierno de vacaciones. Entonces, y esto también va para todos. Cuando asumís un rol público y tenés una responsabilidad enorme, tenés que estar entregando las 24 horas, para decirlo de alguna forma, más allá que no sean las 24 horas literal, pero tenés que asumir un compromiso de tiempo completo. Entonces, nuevamente, por querer que la Ciudad de Buenos Aires funcione en automático, se dan esas licencias de me voy a descansar, que nadie se entere, total, hay una estructura que está en marcha. No, amigo, tenés que estar todos los días, tenés millones de problemas. Y a mí me preocupa que, por un lado, la Ciudad de Buenos Aires tenga que elegir, como sucedió el año pasado, a una autoridad que es de otro distrito. Te escuché en un par de entrevistas y más o menos lo sé, que Vicente López son 200.000 habitantes. Vicente López son 200.000 habitantes. Y Belgrano. Demográficamente es Belgrano. O sea, Belgrano. Es ser intendente de Vicente López, es ser intendente de la Comuna 13. De la Comuna 13. No sé si decir Belgrano solamente, pero sí ser intendente. Núñez, Colegiales Belgrano, y Belgrano. Y bueno, Saavedra ya es la 15. Sí. Pero sería más o menos eso. Colegiales, Núñez, Belgrano. Bueno. A ver, no significa... Y tampoco, perdone. Sí. Y tampoco, a ver, no es por pegarle a Jorge Macri por pegarle, ¿eh? No. Pero realmente, y soy una persona que... Viste que en general se nos cataloga a los porteños como que no nos gusta cruzar la General Paz. Sí. A mí me encanta cruzar la General Paz y ver lo que está del otro lado. Vicente López Jorge Macri fue intendente 12 años. En 12 años construyó una escuela. Te lo comparo con su par de San Isidro, que Pose. En 12 años, ahora ya no está Pose, pero cuando estuvo Pose, en 12 años... Pose hizo una playa pública, sí, que hoy existe, que la gente de San Isidro y de otros partidos de zona norte y del Gran Buenos Aires, si quieren ir a San Isidro y pasar un día ahí, lo pueden hacer. Sí, claro. Vos vas por Avenida Libertador en San Isidro y ves una playa pública. Sí, poco a poco estás empezando a ver esta cuestión de, incluso con Pose pasaba, esta cuestión, por ejemplo, de manzanas cerradas, que a mí no me gusta, pero manzanas cerradas intentando como hacer como si fueran mini barrios cerrados. Claro. No me gusta, pero son manzanas con casas hasta determinada altura. Vos vas por Avenida del Libertador en Vicente López y lo que ves son torres. Y claro. Y la playa pública que existe y que existe en Vicente López, la hizo el japonés García, no la hizo Jorge Macri. Entonces, cuando a mí... Por eso yo muchas veces difiero cuando a mí me dicen, bueno, pero es que mirá la gestión que hizo Jorge Macri en Vicente López. Si yo tengo que ver la gestión de Jorge Macri en Vicente López, no es buena. Es la realidad. Pero además, perdón, esa idea de porque en tal lugar poner experiencias, ¿viste? Además, si ponemos experiencias que medianamente sean acordes al desafío que se te viene. Digo, no podemos comparar un municipio de 200.000 habitantes, que es una comuna de la ciudad de Buenos Aires, con 3 millones y pico de vecinos y vecinas. O sea, es una problemática y tenemos que tratar de que la ciudad tenga liderazgos, referencias, dirigentes
que sean de su lugar, que quieran a la ciudad y que tengan vocación por la función pública, que no es menor tener vocación por la función pública. Y eso medio que lo tenés que tener incorporado, tiene que ser un poco innato, o si no, para estar presentando proyectos que nada tienen que ver con la Ciudad de Buenos Aires y querer dar discusiones en un ámbito como la ciudad, que son nacionales, y que no estás hablando, vos viste la cantidad de situaciones que charlamos en estos minutos, situaciones reales y graves. Me escribieron de Barracas, de Saavedra, por el mismo tema de esta alcaidía que están instalando en cada barrio. Y como eso, tenemos cientos de temas. Entonces, en lugar de estar haciendo un proyecto de declaración de interés de algo, hay que abocarse a esta agenda y a esta realidad. ¿Y qué sentís? Que medio como que en los últimos años hay como esta sobrepresencia de perfiles técnicos que capaz no deberían estar. Te diría, no sé si técnicos. O que deberían estar en otro lado, capaz. ¿Sabes qué? No sé si técnicos, sino mucho dirigente que tal vez tendrá otro tipo de aspiraciones o que tal vez, no sé, le rinde agradecimiento a referencias nacionales por tener un cargo a nivel distrital. Pero mientras vos haces eso y querés declarar un día de tal cosa o querés reconocer o querés... Hay proyectos de repudio que además, ¿sabes qué? Yo te pido algo. Si vamos a generar proyectos de ese tipo, de ese estilo, por lo menos construir las mayorías que necesitas en tu cuerpo legislativo para que te las aprueben. Si no, ¿qué estamos hablando? De generar proyectos solo para decir en redes, mirá, yo presenté... o quise presentar esta declaración de interés o declaración de repudio ¿para quién? ¿Para los mismos que te votan a vos y que están convencidos de lo que piensan hace muchísimos años? No, hay que hablarle al que no está de acuerdo con vos, por lo menos tratar de iniciar un diálogo. Y eso no está pasando, al contrario. Las últimas veces que se salió a hablar fueron porque en el Congreso de la Nación se estaba debatiendo el acuerdo con el Fondo Internacional, el Fondo Monetario Internacional, y hay un sector que decía, pará, salgamos a poner o a hablar con los vecinos de este tema. ¿Vos creés que con la pandemia y la crisis económica que se generó, porque ya venimos hace varios años con complicaciones, que por un tema de salud hubo que tener cuidados y profundizar los cuidados, pero que después, costó un montón recuperar la economía familiar, la economía de los comercios, de la producción, de la industria? ¿Vos creés que hay personas que enfrentan todos los días este tipo de líos, de que te ponen al lado 50 presos de una casa? ¿Vos creés que quiere hablar de temas nacionales que además son internas palaciegas, como se decía, las internas de el Congreso, demás? La verdad que no. Entonces, tiene que haber una mayor responsabilidad y un mayor compromiso de quienes aceptan y tienen la posibilidad y el enorme honor de representar a los porteños y a las porteñas en tocar temáticas que sean vinculadas a la agenda local. ¿Cuál ves o qué proyecto ves de la Ciudad de Buenos Aires que decís, esto que se está debatiendo, qué es? Mira, todos los días, en este hermoso país en el que estamos, porque no me gusta la gente que habla pestes de Argentina, como tenemos un gran y hermoso país y un gran pueblo, pasan cosas todo el tiempo. Entonces, hay situaciones o hay temas que son de ámbitos nacionales y no de ámbitos locales. Entonces, me gustaría que estemos tratando, por ejemplo, el tema de las comisarías, por hablar de una temática de inseguridad, pero podemos hablar de un montón de otras temáticas, de creación de espacios públicos, de que en cada comuna estén los espacios y las plazas que corresponden, en lugar de cuestiones que no hacen a tener un cambio en el día a día al que vive en esta ciudad. ¿Estás hablando capaz de esto de proyecto repudio de tal o...? Pero claro, y con temas que decís, por ejemplo, hace unos días repudio, no sé por qué tema saltó, y decís, pero escúchame amigo, ¿qué tiene que ver esto con la ciudad? Declarar el día en la Ciudad de Buenos Aires contra la violencia política por el atentado que sufrió Cristina. O sea, no vas a permitir, o sea, el cuerpo de la legislatura no te va a permitir que se sancione a nivel ciudad
un proyecto de ese estilo y vos vas y lo presentás. Entonces, ¿a quién le estás hablando? O sea, ¿a quién? Salgamos a tratar problemas como los robos. Escúchame, el otro día estábamos en Boy San Juan, en un café Homero Mansi. Lo debes conocer. Sí. Histórico café. Histórico café, hermoso. Hermoso. Estaba charlando con 2 personas. Domingo, 11 de la mañana. De la nada vemos a un señor correr hacia la izquierda. Un robo. A la media hora, 10 policías correr hacia la derecha por otro robo. Entonces, ¿vos creés que cuando aumenta el delito, aumentan los problemas de derrumbes? No, ese es otro tema. En San Cristóbal, en Caballito y en un par de barrios más, en los últimos meses se dieron varios derrumbes en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras te están volando el patrimonio histórico, mientras te construyen lugares para detenidos que en lugar de ser de un rato, son permanentes. Digo, tenemos muchos temas. ¿Vos creés que hay alguien que le va a interesar proyectos de ese estilo? Yo creo que no. No. Yo creo que no. Entonces, necesitamos enfocar los intereses a los intereses de la ciudadanía y no de la dirigencia. Te quiero cambiar un poquito de tema antes Diga. de pasar al 4 en Ahí 1. ya vos vas a pasar con las hojas. Ahí ya voy a pasar con las hojas, pero antes quiero como descontracturar un poquito el ambiente. ¿Vos lo conociste al Papa? Yo lo conocí al Papa. ¿Cómo fue esa experiencia? Mirá, eso fue en el 2022. En el 2022 tuve la enorme posibilidad de representar a la Argentina junto con chicos y chicas de Esteban Echeverría, de Mar del Plata, de Lincoln y de unas ciudades más, en un encuentro que se dio en mayo del 2022, que era el lanzamiento de la escuela Laudato Si. Una escuela dedicada especialmente para el cuidado de la casa común, como le llama Francisco, a su idea y a su pensamiento vinculado al medio ambiente. Y la verdad que fue una experiencia que primero se dio, fuimos 50 chicos aproximadamente a un encuentro en Esteban Echeverría de 5 países aproximadamente, a charlar, a debatir, a encontrarnos. Un intercambio muy lindo, muy interesante, y que a partir de ahí un grupo de esos 4 o 5 días que estuvimos compartiendo quedó seleccionado, ¿no? A partir de distintas actividades que se fueron realizando durante esos días. Pero lo que yo no sabía y me enteré fue que a las pocas horas, eso fue fin de abril, a las pocas horas íbamos a estar con el Papa Francisco, que la verdad es un orgullo y ojalá que los ruidos que Argentina suele mantener constantemente a nivel político, social y de distintas índoles, estaría bueno que a veces se puedan correr para tratar la figura de Francisco y el rol que está teniendo Francisco a nivel mundial. Si tengo que ponerle un título, lo llamaría El faro del sur que iluminó Roma. La verdad que me parece que es una figura trascendental que sin duda para los tiempos de la Iglesia y los tiempos del Vaticano y de este mundo dio enormes transformaciones. Que se le puede opinar de un montón de cosas, no me queda ninguna duda, pero todo hay que medirlo con la vara que le corresponde. ¿Crees que él está siendo a veces extremadamente juzgado? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando asumió, él era muy querido, a nivel mundial se lo veía como un revolucionario, y después con el correr de los años nunca entendí bien por qué o nunca entendí bien cuál fue la razón, pero medio como que su figura fue mermando. Sí. Yo creo que cuando tocas determinados intereses y das determinadas batallas, entre comillas, se te empieza naturalmente a generar opiniones críticas. ¿A cuál te referís? Es que él está haciendo cambios, no tal vez los cambios veloces que quieren determinados sectores de la sociedad, y que obviamente, escúchame, lleva tiempo generar acuerdos, entablar diálogos. No todos tienen las mismas ideas transformadoras que tiene Francisco en una institución de tantos y tantos años. Entonces, me parece que
no por hablar de uno en particular, sino creo que es su rol y su modo de ver el mundo, de ir a países que nunca nadie fue, de cambiar leyes, normas, ideas estructurales que tiene el Vaticano y distintas partes del mundo. Entonces, creo que es una figura enorme y que hay que respetarla y que hay que cuidarla. ¿Crees que se lo sobrejuzga? Yo creo que sí, pero por la propia forma en la que se manejan los temas acá, que un día está todo bien, al otro día está todo mal, la opinión pública varía, él cuando se mete por el compromiso que tiene con su patria a trabajar en determinados temas, me acuerdo que él ayudó con el tema del Fondo Monetario Internacional y con algunos diálogos que se dieron en el Vaticano, como tantísimos otros, siempre va a haber un sector que va a opinar de una forma y otro sector que va a opinar de otra manera, pero esos días que compartimos allá en Roma fueron una experiencia increíble. Algo que te cuento, ya que nos están viendo, era el primer viaje que hacía hacia afuera. Nunca había... A ver, tomé un avión a Mar del Plata cuando yo tenía 4 años. ¿Tomaste un avión a Mar del Plata? Pero por un tema particular... Pero vos le estás diciendo a un chabón que habla de trenes que se fue a Mar del Plata en avión. ¿Podés creer? ¿Estás cargando? Pero fue por un tema particular de que casi te diría que iba solo. Hubo un temita ahí y tengo un recuerdo de haber querido abrir la ventanita, ¿viste? La persianita del avión, y ahí me quedó el recuerdo con los aviones. Y después dije, epa, bueno... es un hermoso privilegio ir a Roma y a conocer a Francisco, pero no pensé que iba a ser a 14 días y entonces me preparé para el avión y fue una experiencia en todo sentido que la logramos transitar hermosamente. ¿Estás listo? Uy. Yo por lo menos me armé esto como para... Guardate esto tranqui. Guardamos esto. Guardate esto tranqui. Lo disfrutás, ¿no? Sí, la sorpresa. Obvio, pero la es sorpresa. que escuchame una cosa, es que ¿sabes por qué? Me he llevado sorpresas de mucha gente cuando tengo que hablar de quienes están acá. Porque, a ver, ¿cómo decirlo y cómo explicarlo? A mí me da la sensación a veces, cuando tengo que hablar de estos 4 personajes, yo siento algo parecido a lo tuyo. Porque acá estoy hablando de 4 porteños. Perdón. De 4 no, de 5. Pará. De 5. Sí, ya sé, hay uno que viene doble. Te estuve siguiendo, Gabriel. Muy bien. Bueno. Pero me pasa algo parecido a lo que decís vos. Ajá. ¿Por cuál querés empezar? Por el que guste. Sé que hay uno que viene... No. Acá esto es señalar y muestra cámara. ¿puedo agarrar? Bueno, esto es todo legal, señores. Señalá, yo muestro esa cámara. Bien. Y desarrolle. Bien. Esto es todo legal. Sí, obvio. Bien. Ese. Vamos con este. Vamos con el segundo. A ver. Para mí, fue el peor candidato a jefe de gobierno en muchísimo tiempo. Apa. Lo digo sin ningún tipo de filtro. Su programa electoral es un desastre. Sus ideas para la Ciudad de Buenos Aires son un desastre. Joven. Pende viejo. Ok. No te esperaba esa respuesta. No me esperaba esa respuesta. Estaba encarando para una persona y me llevaste a otra. Ok. Y no es por hacerme el creído, pero yo siento que si lo tengo enfrente y tengo que debatir con él... ¿Fue ministro? No fue ministro. No fue ministro. Yo siento que si tengo que debatir con él enfrente... O sea, siento que estaría hablando con un tipo que no tiene ni la menor idea de dónde está parado. Bien. Ni en la vida. En Bien. la vida. Fuerte, Gabriel. Ramirito Marra. Bueno, es que por eso me sorprendió lo de Pendeviejo, porque me imaginé que venía por acá, pero... Pero tiene casi 50 años tiene. Me estás cargando. No. Mira. Qué bien que se mantiene mejor que... Sí, la verdad que... Se mantiene mejor que varios, eso es cierto. Y sí, claro. Mira, siendo muy claro, me imaginé que podía venir por acá también. Es una persona que quiso imitar el modelo Milei a nivel nacional. Decir, se acaba la casta, soy disruptivo, tiene que venir el corte total y de financiar políticas que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Pero me parece que le pifió, primero porque siento que es una persona que no está capacitada para la gestión pública,
ni para roles ejecutivos. Pero más allá de eso, creo que son personas, él y otras, que aportan ruido a la conversación pública. Que en lugar de generar claridad, aportar a los debates de forma positiva, aportan ruido. Y no son personas que para mí merecen tener cargos públicos, con lo que eso significa, y esto le vale a todos, porque tenés que honrar el cargo que llegás. No empezar a decir, a mí me encanta destruir el Estado, porque te guste o no te guste el Estado, lo vas a tener que gobernar. Entonces, hay que tratar de terminar con determinados títulos que quedan muy bien para un graph de tele, pero cuando tenés que gobernar la ciudad vas a tener 10 millones de problemas. Y ahí Marra, como también lo hizo Milei, va a empezar a ser pragmático y va a empezar a necesitar acuerdos. Como le pasa en el gobierno nacional con el Congreso, lo mismo le pasaría a Marra en una legislatura donde tenés que construir mayorías. Si sos un dirigente que tiene responsabilidad de gestión, tenés que construir mayorías. Y eso es construir poder y tener la vocación para hacer eso. Y entonces está bueno el personaje, pero después hay que ir a los hechos. Y en los hechos... Yo, por ejemplo, me tocó ser presidente de mesa en la elección anterior. ¿Con gusto? ¿Te gustó? O... A mí me gusta ser autoridad electoral, vamos a la realidad, me gusta ser autoridad electoral. Pero sí, por ejemplo, yo vi mucho corte de Milei a presidente, Jorge Macri a jefe de gobierno. Uh-huh. Yo siento que, más allá de que coincido con vos en esta imagen que vos decís de que intentó crear una imagen, ¿no crees que es menos creíble que Milei? Es menos creíble. Es menos creíble. Primero porque son construcciones que, más allá de pertenecer a un espacio político, Milei fue hace muchos años planificando en algún momento tener un cargo. Me queda clarísimo con sus apariciones públicas, mediáticas. Después se le llamará fenómeno, no será un fenómeno, independientemente de eso. Pero no es un dirigente, una posible autoridad, Ramiro Marra, que tenga lo que tenga que tener alguien que gobierne la ciudad. Creo que están... Mira, te lo voy a decir en un idioma que a vos te gusta, fácil. En carriles distintos. Creo que la ciudadanía está por un sector y tiene una forma de expresarse y de comunicarse y de generar demandas, y este tipo de personas está por otro lado, que aportan ruido, aportan discusiones que no son las relevantes, y tenés que querer a tu distrito en todos los sentidos, y yo no veo en él eso. ¿Pasamos a la siguiente? Pasamos al siguiente. ¿Tengo que elegir? Sí, obvio. Acá esto se elige. Bueno, nuevamente, todo legal. Hay 3 imágenes. Vamos aclaro por las dudas y le aclaro a todo el mundo. La gente no sabe quiénes están acá, ¿eh? Es así, ¿eh? O sea, nadie sabe quién está acá. No, de hecho estaba en un sobre. Perdón, estaba en un sobre. Pero en un sobre les digo, che, vayan para la otra habitación. Sí. Nada. Vamos con este. Vamos. Tengo cosas encontradas acá. Mías. Para una pista. Ideológicamente, decís. Sí. Siento que me decepciona a veces con sus votaciones en el Congreso. Izquierda, estás hablando de la izquierda. No. Si a él lo tengo que considerar izquierda, cagamos, ¿eh? Entonces, epa. Ahora te digo. Ahora lo vas a ver. A ver. Pero yo creo que claramente hubiera sido él un mejor jefe de gobierno que el que tenemos ahora. Ya sé, Martín Lustó. Martincito claro. Lustó. Señores, Martín Lustó. Mirá, yo me acuerdo en el 2017, creo que fue la primera elección de él, o 2015. No, 2015 fue la primera elección que fue al balotaje. Sí. Después me acuerdo que un día me lo cruzo en Boedo y San Juan. Estaba con otros dirigentes que creo que eran de la coalición cívica. Él es ECO, Evolución Ciudadana Organizada, si no me equivoco, o era eso. Y es una persona muy capaz, que estaría bueno que mantenga, como vos planteás,
el mismo discurso que se le da a la prensa en plena calle Rivadavia, en la puerta del Congreso, estaría bueno mantenerla en las votaciones. Yo creo que cuando tenés las convicciones al frente y firmes, tenés que mantener lo que decís con lo que votás. Y no puede haber negociaciones. Desde ya uno tiene que negociar, pero no esas negociaciones de espaldas a la ciudadanía, al que te votó y al que tiene un compromiso y te acompaña. No, esos acuerdos de despacho estaría bueno sincerarlos un poco más y son en beneficio de la gente. Sacando su rol como diputado... Pará, te voy a interrumpir Sí, un segundito diga. ahí. ¿Te referís a Ley Bases? Con esto de que bajó, pero votó en contra, cuando podría no haber bajado y ir a una demostración de no votar. Esas cosas de me voy al exterior, estoy en un avión y no llegué, para que lo tienen muchos diputados y senadores, y son prácticas que se utilizan para reunir las mayorías que se necesitan, ¿no? Porque esto lo hicieron todos los gobiernos, absolutamente todos. Entonces, son formas y son estrategias. Ahora, tenés que dar la cara en un sentido, sea quien sea, con tu votante y con el que no es votante también, y confía en vos que si creen que va a haber algo perjudicial para el pueblo y para la Argentina, se van a oponer. Y no me voy a sentar y entonces parece que no estoy con un lado y que estoy con el otro, porque no terminas estando en ninguno de los dos lados. Entonces, yo creo que en ese sentido las cosas siempre hay que tenerlas más claras. Ahora, es una persona que, independientemente tal vez como decís de sus programas o demás, tiene una preparación a comparación de otras vinculada a querer gobernar la ciudad de Buenos Aires. Y para mí es alguien con el que toda la oposición, o sea, un sector del peronismo y quien sea, va a tener que acordar un proyecto o en común o algo similar, ya sea en el 2025 o en el 2027, para generar un cambio en la ciudad de Buenos Aires. Concretamente, tiene que haber un acuerdo, ya sea con él y con otras personas más, para construir mayorías. Solo el peronismo no va a poder. No va a poder. Entonces, para seguir teniendo dirigentes que van a decir, vamos a ganar la ciudad de Buenos Aires, como lo vengo escuchando desde el 2011, 2015, 2019, 2023, y espero que no vuelva a ocurrir en el 2027 escuchar, vamos a ganar la ciudad de Buenos Aires, sabiendo perfectamente que después no vamos a superar el 33%, que es un muy buen número, pero que no lo vamos a superar para querer gobernar esta ciudad. ¿Sabes por qué? Porque terminas mintiéndole al vecino, al militante y a quien sea que está comprometido con tu proyecto. Entonces, de ilusiones venimos hace un montón de tiempo. Entonces, hay que construir y hay que tener la capacidad para generar acuerdos, ¿no? ¿Lo sentís un poco alejado de su partido? Porque, por ejemplo, todo esto que decimos, ¿no? Y al mismo tiempo pienso, ¿con quién comparte? Él es presidente del radicalismo en el Senado. Y el presidente del radicalismo en diputados es Rodrigo de Loredo, que a veces pareciera de un partido completamente diferente al radicalismo, ¿no? Es que el radicalismo no tiene una conducción hace muchísimo tiempo, y creo que ante eso sí están fortalecidos las provincias, algunas provincias que gobiernan el radicalismo. Entonces, tiene distintos mini conductores. O Los distintos, Puyaro. Los Puyaro, Mendoza, Corrientes, Santa Fe. Entonces tenés distintos liderazgos, pero una falta de conducción. Y cuando tenés falta de conducción pasa esto. Además, lo vimos en estos días con cuestiones como jubilaciones y decretos, como el tema de la CIDE, donde en diputados se tiene una reacción y se tiene una votación y en el Senado se tiene otra. Bueno, eso es porque hay ausencia de conducción. Y yo creo que eso pasa, en este caso en el radicalismo. ¿Pasamos al siguiente? Sí, claro. Vamos con el otro. Nos quedan dos. Nos quedan dos. En una imagen hay dos, les contamos a la audiencia, y en otra hay una. Vamos con esta. Vamos con esta. Sí. Es de dos esa. Agarraste los dos. Agarré a los dos. Mirá que yo lo he criticado mucho, pero yo lo extraño. ¿Qué querés que te diga? Nico, yo lo extraño. Y bueno. Pero, a ver. Larreta y Jorge Macri.
Me acuerdo que esa fue, creo que, la primera foto de campaña de ellos dos juntos que se dio en un pasaje, no me acuerdo si en el microcentro o en dónde, o en zona norte, como diciendo, estamos juntos, está todo bien, hacemos las paces y lo que yo opiné y esto, está todo bien. A ver, uno, Horacio Rodríguez Larreta, tenía una capacidad de gestión, son gestores por naturaleza, de mostrar y vender mucho más la ciudad de Buenos Aires. Y creo que problemas como los de la basura, que a ver, Gabriel, creo que vamos a estar de acuerdo, ves basura por todos lados. San Telmo, Colegiales, Barracas, Caballito, ves basura en cualquier barrio de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, él, esas cosas tanto no se le escapaban. Una persona que tiene una ambición muy grande por ser presidente y que todo su último año lo dedicó a recorrer las provincias y descuidar a la ciudad de Buenos Aires. Recién te mostraba una de las imágenes donde se dieron 43 fugas en las comisarías de la ciudad de Buenos Aires en el 2023. Entonces, y tuvo 5 ministros. Entonces, me parece de seguridad. Descuidó mucho en el último año la ciudad de Buenos Aires por sus ambiciones personales, ambiciones presidenciales, pero que hay una línea que está marcada en los últimos 17 años y en los últimos años cada vez peor, porque al principio puedes decir, bueno, tengo iniciativa, soy el vecinalismo, el Macri estaba en modo vecinalista, pero en los últimos años el deterioro de la ciudad ascendió estrepitosamente y lo que viene a hacer Jorge Macri en este último tiempo fue profundizar eso. Viene profundizando eso. De hecho, vemos que en los últimos 3-4 meses hay grandes carteles en la ciudad de Buenos Aires y grandes pautas publicitarias mostrando que la ciudad tiene problemas. Un vecino cualquiera, Jorge, que te dice, es verdad que hay inseguridad. Por eso me gusta que el gobierno de la ciudad esté poniendo más patrulleros. Esas ideas blanquean que hay grandes problemas en la ciudad de Buenos Aires y que no los está pudiendo administrar. Entonces, creo que la diferencia es que a alguien no se le escapaban tanto los problemas que siempre existen y vienen existiendo, y al otro ya directamente ya es otra cosa. Yo sé que es hablar con el diario El Lunes, pero hoy de él todavía no podemos decir nada porque lleva menos de un año en el cargo. ¿Cómo definirías los 8 años de Larreta como jefe de gobierno? Del 1 al 10, ¿qué puntaje le pondrías a Larreta como jefe de gobierno? Es que si me pones un parámetro que antes fue Mauricio Macri y después fue Jorge Macri, entonces claro, la vara está muy baja. La vara está muy baja. Ese es el problema, la vara está muy baja. Y los problemas, a ver, él los podrá porque tenía un lenguaje y una forma de expresarse distinta y era muy hábil y es muy hábil políticamente, pero los problemas son los mismos, ¿eh? Los problemas hace 17 años vienen siendo los mismos, en algunos momentos se profundizan, en otros momentos bajan, pero los problemas están. Vos sabrás muy bien, temas subtes. A principios del 2000 se sancionó una ley para construir 3 líneas de subte. Me estás tocando. Te estoy tocando un tema tuyo. Me estás tocando un punto bajo. Es un golpe bajo. Es un golpe bajo. Escúchame, la línea F, la línea G y la línea Me estás tocando un golpe bajo. Un tema tuyo, escúchame. No se viene concretando nada de eso y pasan las gestiones. Y como eso tenemos miles de problemas. Otro tema que esta semana lo estuvimos viendo in situ en persona, la línea B de subte. La línea B y la línea E creo que están en el podio del abandono, del olvido y de las complicaciones. ¿Qué persona que vive en esta ciudad nunca tuvo un problema con la línea E o la línea B? Ninguna. A ver. Pues capaz hay una excepción en hay un excepciones, millón, hay excepciones. O por ejemplo, el subte de la Ciudad de Buenos Aires tiene 90 estaciones. Sí. Lo confirmas. Sí, muy bien. Me decís que un presupuesto y una ciudad, como decíamos en el inicio, que permanentemente la vendimos al mundo y a Latinoamérica, no tiene capacidad de que cada estación de esas 90 sea accesible para las personas que tienen discapacidad. O sea, entonces, la ciudad es una. Podrán cambiar los nombres, las apariencias, las formas en las que se dirigen con el vecino y con la vecina. Pero los problemas profundos no se están resolviendo.
Pero lo pones a Horacio mejor que a Jorge. A ver, pero dentro de la vara baja... Él está en el medio. Es que, repito, si querés tu ciudad, tenés ambición de mejorarla y de estar 24/7, tenemos que levantar un poquito más la vara. Y no abandonar tu ciudad como sucedió el año pasado para ir a festivales y a charlar con distintas provincias por tu proyecto presidencial. ¿Los ves compitiendo a los dos el año que viene? Macri, Jorge Macri no, pero sí. se entiende al PRO por separado, ¿no? Puede ser. La verdad es una duda grande porque seguimos abriendo líneas y frentes electorales. O sea, tenés a Larreta con su nuevo movimiento o espacio político o lo que sea. El MAD. El MAD, Movimiento al Desarrollo. Sí. Parece un nombre más de izquierda, ¿viste? Sí. Sí, parece un movimiento más de izquierda. Pero después el oficialismo nacional, que hay que ver si quiere alianza o no en la Ciudad de Buenos Aires. Tenés un sector del radicalismo que hay que ver si quiere construir una fuerza opositora mayoritaria para ganar nuevos representantes, nuevas representaciones tanto en el cuerpo legislativo como en el Congreso. La verdad que es una incógnita. Pasamos al último. Pasamos al último. A ver. ¿Y ahora? Una pista, ¿por dónde viene? Nah. No es peronista. No es peronista. No es peronista. ¿Es nuevo? No. No es nuevo. No. Pará, es radical. Sí. Un radicalismo nuevo. En un sentido. A ver. No. ¿La conoces a Gaby Ibi? Sí. Bueno, cuando se juntó con él, le dijo, bueno, porque vos sos radical. Y le dijo, no, yo soy no binario políticamente. Mira. Una nueva categoría. Es una nueva categoría Una política. nueva categoría, está bien. Para mí es radical. ¿Para vos? ¿Qué es Leandro Santoro. Santoro? Bueno, vecino del barrio Boedo. Vecino del Te barrio cuento. Boedo. Es verdad. Entiendo que hincha de San Lorenzo. Sí. Yo soy de Vélez, un dato que no contamos. Tenemos ahí nuestras picas, ¿no? Sí. Mira, me parece que la ciudad es una persona que quiere a la ciudad, que tiene vocación de gobernarla, que se prepara muy seguido para querer gobernar la ciudad. Y me parece un cuadro muy formado. Sea quien sea, siempre hay que respetar su formación y su trayectoria. Y me parece que él es una persona muy formada, que tiene ganas de gestionar y gobernar la ciudad. Te hago un paréntesis. O si querés te pongo un punto. Sí. Y lo corro a Leandro. Sí. El peronismo tiene que construir nuevos liderazgos en la Ciudad de Buenos Aires que sean peronistas de origen. Que sean peronistas de origen. Es que la verdad suena disruptivo. Siento que estoy hablando con Moreno. No. Estamos muy lejos. Estamos muy lejos, pero creo lejos. que se entiende a lo que voy. Pero, o sea, siento que estoy hablando con una persona que se queja como un... Bueno, es el candidato del peronismo porque no queda otra, ¿no? es que yo quiero que... O es el meme de Rebord, perdón, es el meme de Rebord cuando hizo la de las campañas electorales en Maga. Sí. Cuando los spots electorales, cuando ponía a Santoro y decía, digamos la verdad, somos todos radicales en esta ciudad, ¿viste? Claro, es que la verdad, a ver, electoralmente es verdad que los peronistas no la pegan tanto en las boletas. Ahora, desde el peronismo hay que construir, pero no con esa idea retrógrada, vieja del peronismo. No. Cuando me refiero a construir en la Ciudad de Buenos Aires es porque tiene que ser muy diferente a lo que se conoce hasta ahora de los cuadros dirigenciales que se quisieron construir en el peronismo en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes qué creo? Hay que construir vecinalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que charlábamos de la agenda local anteriormente es lo que hay que hacer. Y que cualquier persona que tenga que todos los días llevar la boleta a cualquier casa de esta ciudad, lo sienta con alegría y con convicción de que están de acuerdo con eso. Él fue un muy buen candidato a jefe de gobierno, que después, bueno, se llegó al balotaje, pero después se decidió no ir al balotaje, pero que necesitamos que aparezcan nuevas caras
y haya una renovación, sobre todo en cómo se mira a la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque sacándolo a Santoro y sacándolo a Lamens, que fueron los dos últimos jefes de gobierno de la oposición que tuvieron candidatos. ¿Qué caras conocés vos? Te invierto el 4x1 un segundo. ¿Qué caras conocés vos? Sos malo, Sos malo, No, sos malo. no. Dale. O te hago otra pregunta. No, me gusta. Bueno, mándale. Y te hago un agregado. Sí. ¿Cuántos legisladores? Somos dos personas, y esto hay que aclararlo, que estamos politizadas. Sí. Diría una conductora de televisión. Estamos politizados. Ahora, saliendo de eso, ¿cuántas personas crees vos que conocen los que viven en esta ciudad a más de 4 legisladores? Y creo que me estoy excediendo un poco. Muy pocos. Perdón, y que no tengan una trayectoria previa, ¿eh? Porque lo mencionamos a muy Marra. pocos. O sea, a ver, es que si yo te tengo que mencionar legisladores, incluso yo te voy a decir, legisladores que conozco Ujú. y que otra gente puede llegar a conocer, yo te puedo hablar de Lamens, Sí. que hoy es legislador, que la gente lo conoce. Que antes fue Que presidente antes de San fue Lorenzo. presidente de San Lorenzo. Después está Graciela Ocaña, que la gente sí la conoce a Graciela Ocaña. Con mucha visibilidad Con mucha- en medios por las denuncias de corrupción. Exactamente. Ujú. Ahora, dejando de lado ellos, bueno, y a Marra y Ofelia Fernández. Ahí ya tenés a 4 que más o menos los conocen. Pero Ofelia está ahí. O sea, a Ofelia la conocen más los seguidores De Ramiro Marra. Marra Por los polos. Por los polos y Sí, por claro. criticar a Ofelia Fernández. Sí, claro. Antes que capaz Doña Rosa que ve a Mirta los domingos. Bueno, es que sacando el Y después, perdón, Sí. y después, por ejemplo, si yo te digo que el anterior presidente del bloque del radicalismo, antes de que se rompa Juntos por el Cambio, era Marcelo Guoman, nadie sabe quién es Marcelo Guoman. No. ¿Vos sabés quién es Marcelo Guoman? Bueno, yo sé quién es Marcelo Guoman. Ahora, nadie sabe quién es Marcelo Guoman. Bueno, por ejemplo, no conocemos a nuestros legisladores. Bueno, ¿y eso por qué crees? Primero porque la política local se nacionalizó bastante. Segundo por esto que vos decías de que Larreta le apuntó para arriba cuando tendría que haber cuidado su bastión. Y tercero porque yo creo que en su cabecita Lustó ganaba cómodo. Y no fue tan así. Y no fue tan así. Pero, y sacando la última experiencia electoral. Y sacando la última, y así te redondeo Sí. con esta misma cuestión. Los cuadros para mí que están en el peronismo de la ciudad son bastante flojos. O sea, y te estoy hablando de gente que es peronista, ¿eh? No te hablo de él, que él no es peronista. Acá voy a ser muy personalista, pero yo creo que a mí él me gusta como figura, pero yo te respondo a vos lo mismo que le respondo a otra gente respecto de él. Ujú. Si Unión por la Patria de la Ciudad viene con él solo, joya. Ahora, si está él y atrás está Marianito Recalde, estás en la misma. O sea, estás en la misma, estás en un momento y estás con un partido que es como volvés a mandarte la misma macana una vez atrás de otra. Que es poner a gente que ya fracasó. O que no le llega a la ciudadanía. Mirá, que no le llega. Yo creo que la renovación, sí, hace un tiempo se necesitaba una renovación en todos los niveles, estamentos, local, provincial y nacional, en el peronismo o en fuerzas opositoras, era una necesidad, ahora es una obligación. Ya no nos podemos permitir, más con los últimos hechos que sucedieron en las últimas semanas, que haya personas en esta ciudad, o la ciudadanía, o el pueblo, o la sociedad porteña, no se puede permitir más tener personas que no lo sientan en el cuerpo, las ganas de construir algo distinto, y que estén motivadas y que tengan un proyecto de ciudad. Y por eso, lo que me refería anteriormente, el peronismo merece construir nuevos liderazgos, generar alianzas necesarias y tener un proyecto de país, tocando temas seguridad, porque no hay que ocultar ¿viste? No, hablemos de seguridad, hablemos de todos los temas que haya que hablar antes que te lo hablen otras personas por vos, porque siempre se generan etiquetas sobre lo que piensa el peronismo en determinadas cosas, y eso en gran parte es por responsabilidad de la dirigencia. Antes de terminar, Diga. vos me dijiste hay que construir algo más amplio. Sí.
Permiso, ¿eh? Sí, estamos con 2 radicales. No sé si... me imagino malo, que están viendo... Sos malo, hay muchos No. peronistas viendo, van a estar de acuerdo con vos. No, por favor. Escuchame. Perdón, y nuevamente, Sí. ojo con lo que se vende peronismo en el último tiempo. Ok. Ojo. Ellos dos, juntos, Sí. ¿los ves el año que viene? ¿O en 2027? Mira, Hay mucha gente que me ha dicho, ¿quieren sacar a Jorge Macri? Estos dos tienen que ir juntos. Como sea, métanse en un ring de box que no los vea nadie y mátense. Mira, pero tienen que ir juntos. no sé si será una cuestión de figuras. Ahora, lo que hay que empezar a alinear y generar un poquito más de unión es entre los proyectos y modelos de ciudad que tienen, tanto por un lado Santoro y por otro lado Lustó. Porque a veces, ojo, no se trata de las personas. De hecho, me acuerdo que en anteriores elecciones, en el 2023, se decía, no, mirá todas las alianzas y apoyos que están recibiendo en contra de Milei o de... Los sellos y las personas ya no rinden como medían y rendían en otros tiempos. Hay que hablar con sinceridad y con proyectos claros. Entonces, a veces por eso no solo se trata de las personas, pues si no después te llevas sorpresas. Y hasta acá entonces este episodio de Andén sin salida, pero no me voy sin una última pregunta, Nico. Ah, otra sorpresa. Otra sorpresa. ¿Te gustaría algún día ser candidato En general decís, a diputado nacional o a legislador porteño? bueno, ya es un montón. No, mira, voy a responder muy claro. Sí. Creo que en lo que viene hay 2 vías, otra vez, 2 andenes. Por un lado van a estar los que... Linda referencia hiciste al nombre. Linda, por eso. Me quiero ir bien. Sí. Hay 2 andenes. Por un lado tenés lo que ya conocemos y tenemos dirigentes y representantes y autoridades que deciden hablar poco de la ciudad. Y por otro lado espero y deseo, y ojalá muchos trabajemos, de que haya un recambio generacional y que ese recambio generacional venga acompañado de personas que tengan la vocación de estar las 24 horas, los 7 días de la semana caminando la ciudad, el distrito y los barrios porque les gusta y porque tienen la vocación política y el compromiso. Entonces, yo quiero estar de ese lado. Y si después vienen otras cosas, vendrán. Pero ojalá por necesidad... por una necesidad muy clara, que es de esa renovación de la que estuvimos charlando todo el tiempo, de esa necesidad de una agenda local en lugar de la nacionalización de los problemas, de hablar de las cosas que realmente le importan a los que viven en esta ciudad. Ojalá que quienes terminen representando e integrando listas sean los que tienen un modelo de ciudad y un modelo local antes que estar prefiriendo tocar otras temáticas que nada tienen que ver con su distrito. Y que si están ellos, que puedan representar con honor y que estén a la altura. Porque se trata un poco de eso, de rendir cuentas. Y de cuando te toca rendir cuentas, hacerlo con orgullo y con saber que cumpliste con tu electorado y con la ciudad. Muchas gracias a ustedes por haber visto este nuevo episodio.